Vamos a ponernos a armar esquemas. Y van a ver que si las cosas las tenemos muy claras, armar un esquema no es difícil, porque tenemos que tener muy claros los conceptos. Luego es un problema de drogas. ¿De acuerdo? Miren. Vamos otra vez a revisar muy por encima el mejor tratamiento que tendríamos para un paciente inicial, que ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? Son los más frecuentes. Subiendo en escala de complejidad y bajando en frecuencia, el siguiente sería la monopoliresistencia isoniazida, que con frecuencia va estrepto, pero con sensibilidad a rifampicina. Esa es una situación frecuente en el terreno. Y creíble. El siguiente sería la monopoliresistencia a rifampicina con sensibilidad a isoniazida. Esto es poco creíble, pero ayer vimos en los datos de ustedes que un 2.5%. ¿De acuerdo? El siguiente sería un poquito más, la MDR, pero sin resistencia a los fármacos de segunda línea. Y al final la XDR. Todo al final, siguiendo las mismas reglas, es un problema de escoger los fármacos adecuados. ¿De acuerdo? Es necesario estandarizar todo esto, porque si no se pone demasiado complejo. Empezamos con el primero, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, este sería el tratamiento ideal de la tuberculosis. Pero en base a las reglas o fundamentos que hemos dado, vamos a analizarlo, ¿de acuerdo? Es excelente, pero tiene casi 40 años. Este régimen se diseñó cuando no había resistencias. Por lo tanto, es un régimen que ya está maduro. ¿Saben ustedes quién es este? Pepe Caminero hace 40 años. Las cosas cambian en 40 años, no mucho, pero algo cambian, ¿de acuerdo? Luego hay que adaptarse. Ahora mismo habría una preocupación con este régimen. La segunda la hemos analizado, la primera, lo vimos ayer. Ese régimen es fundamentalmente dependiente de rifampicina. Y recuerden ayer que veíamos que cada vez acumulamos más publicaciones de diferentes partes del mundo, incluido este metaanálisis, donde nos dicen que las concentraciones séricas de rifampicina no son buenas en muchos pacientes. ¿De acuerdo? Ayer analizábamos, recuerden, las dosis más elevadas y cómo hay una tendencia a pensar que pueden ser mejores. Y que hay últimamente ensayos clínicos randomizados que demuestran que aumentar las dosis no es más tóxico. ¿De acuerdo? Este y esto que veíamos ayer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decíamos ayer, y también lo pondré en las recomendaciones, que en Ecuador sería bueno un estudio operacional que teste las concentraciones de rifampicina a las 2 y 6 horas después de tomarlo. Esto no es difícil y no es nada costoso y sí que sale una publicación muy buena. ¿De acuerdo? Y tendríamos además datos locales. La segunda la hemos analizado antes. ¿Qué ocurre con esto? ¿De acuerdo? Lo hemos visto antes y creo que hemos quedado muy claro que el etambutol o la fase intensiva no habría que quitarlo hasta una de las dos condiciones, vaciloscopía negativa o sensibilidad a las dos drogas. Por lo tanto, probablemente operacionalmente mejor sea dar siempre la fase intensiva hasta el final. De tal manera, ¿cuál es el mejor esquema? Este. Pero, como digo yo, hay que blindarlo. Es un esquema muy bueno, pero empieza a estar viejito. Hay que apuntalarlo. ¿De acuerdo? Hay que apuntalarlo. Echar una manita de vez en cuando, ¿de acuerdo? Y ese apuntalarlo va por dos vías, ¿de acuerdo? Primero, diarios. Segundo, ver qué pasa con la rifampicina. Y sobre todo, no cambiar la fase de continuación hasta que no tengamos una evidencia de que hay sensibilidad. Fíjense ustedes que en los últimos años se están haciendo intentos por mejorar este régimen. Sobre todo, ¿por qué? Porque este régimen le llamamos acortado, pero de acortado no tiene nada, son 6 meses. Sobre todo 4 meses después de que el enfermo no tiene síntomas. Con lo cual yo, si fuera paciente, ya lo dije ayer, yo abandonaría, o sea que lo tengo claro. A mí yo tengo tuberculosis y me van a tener que convencer mucho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se han hecho, y los mayores intentos que están haciendo es para acortar este tratamiento. Recuerden, ¿cómo puedo yo acortar un tratamiento? Solo con fármacos esterilizantes. ¿Cuándo conseguí yo bajar a 6 meses el tratamiento? Cuando asocié 2 esterilizantes, rifa y pira.
¿Saben cuál era el sueño? ¿Y por qué no ponerle otro fármaco esterilizante? 3. Y bajarlo a 4 meses. O sea, lo ideal sería poder dar rifampicina, piracinamida, y de las quinolonas el más esterilizante es la moxifloxacina. ¿Por qué no poner en un mismo esquema los 3? Como todo depende, y estos fueron lo que se gastaron millones de dólares. Pero el 23 de octubre del año 2014 nos levantamos y algunos como yo nos tuvimos que tomar un antidepresivo. Porque los millones de dólares que se habían gastado en los 3 grandes estudios, el Remox, donde utilizaba el mismo esquema que ustedes tienen como brazo control, y luego 2 esquemas de 4 meses donde en uno de ellos moxifloxacina reemplazaba etambutol y el otro moxifloxacina reemplazaba isoniazida. 4 meses con 3 drogas esterilizantes y un acompañante. Moxifloxacina, rifampicina y piracinamida. Curaban lo mismo, pero recaían más. Luego la no inferioridad no fue demostrada. New England, 23 de octubre del 2014. ¿Alguien le está sonando el celular? Bien. En el mismo número que salió el Remox, salió el Oflotuf, algo parecido, pero aquí utilizando gatifloxacina en vez de moxifloxacina. ¿De acuerdo? Lo mismo. Curaba lo mismo, pero recaían más. La no inferioridad no fue demostrada. Y en el mismo número, por eso el antidepresivo, los 3, estábamos esperando todo el mundo que salieran estos 3, ¿verdad, Alberto? El Rifaquin, donde había 2 ramas, incluida en una utilizando rifapentina y moxifloxacina, y exactamente el de 4 meses lo mismo. Conclusión, aquella pregunta a cortar y simplificar, los intentos que hasta ahora no han funcionado. Y nos ha sorprendido, nos sorprendió, porque realmente parecía que iban a funcionar, ¿no? Ha habido muchas explicaciones que se han intentado dar, entre algunas de ellas, algunas publicaciones que veremos mañana, y es que hay alguna publicación que demuestra que cuando utilizan moxifloxacina y rifampicina, la rifampicina reduce hasta un 30% los niveles séricos de moxifloxacina. Entonces se ha querido decir que a lo mejor fue por eso, o no se sabe por qué. Lo que está claro es que de momento no tenemos nada que sustituya nuestro régimen, y se están invirtiendo mucho. Por lo tanto hay que protegerlo, y para protegerlo lo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Esto lo veremos después. Bien, vamos con el segundo en frecuencia, la monopoliresistencia a rifampicina. Recuerden, ya lo hemos visto aquí, lo presentaste tú ayer, Alberto, de Perú, lo vemos en todo el mundo, lo vimos los datos que presentaron ayer. Cuando yo tengo monopoliresistencia a isoniazida que no lleva rifampicina, suele llevar con frecuencia estrepto, pero no suele llevar casi nunca las otras. Casi nunca va pira y casi nunca va etambutol. Eso es importante. Estas serían las recomendaciones que dio en su momento la OMS y que son del 2008 y no se han cambiado porque no se han podido cambiar. Y voy a decir por qué. ¿De acuerdo? Bien, aquí tendríamos lo siguiente. Teóricamente, si seguimos en el escalafón de las drogas y quitamos la isoniazida, la siguiente que le toman es la quinolona. Además, la isoniazida es una droga bactericida, la cambio por otra bactericida, la quinolona. Luego, racionalmente, este sería el mejor esquema. 2 meses con rifampicina, etambutol, una quinolona y piracinamida y 7 meses más. Iría la fluoroquinolona sustituyendo a la isoniazida. Es cierto que al llevar rifampicina y piracinamida podría bastar con 6 meses totales, no con 9. Se tiende a dar 9 por asegurar, porque el enfermo puede que no vaya tan bien. Efectivamente, esto suele curar a la gran mayoría, pero esto en el terreno, por lo menos yo, he visto que solo da problemas. ¿Y saben por qué da problemas? Por lo siguiente, miren, esto es solo válido si yo sé la resistencia a la isoniazida al empezar, y eso no lo sé casi nunca, salvo ahora que lo está haciendo Perú. ¿Qué está ocurriendo habitualmente? Que me estoy enterando al final del segundo mes. ¿Y saben lo que están haciendo todos los programas? Entonces quitan la isoniazida y añaden la quinolona. Eso sí que puede ser un error. Si el tratamiento se conoce al final del segundo mes, mejor seguir, no se debe añadir solo la quinolona, porque ese esquema puede que vaya funcionando o puede que vaya fracasando. Nunca jamás añadir una sola droga a un régimen que no sabemos cómo va, sobre todo porque si lo estamos haciendo al final del segundo mes es porque sigue con baciloscopía positiva. Y esto es lo que está ocurriendo, lo he visto así
cientos de veces, como dicen en España, lo he visto, que por esta recomendación, cuando viene el resultado, o hacen el test inicial, Uruguay y Chile, hacen un test convencional, y cuando le llega el resultado, es al segundo mes, cataplumba, pegan el cambio. Es por ello que habría dos posibilidades, esta o esta, y probablemente operacionalmente mucho mejor esta. ¿De acuerdo? Y esta es mucho mejor porque muy pocas veces tengo el resultado aquí. No quito esta, porque esta no es mala, cuidado, no voy a decir que esta sea mala. ¿De acuerdo? Pero por dos razones creo que está mejor, porque operacionalmente no te cambia nada con respecto a lo que estabas utilizando. Segundo lugar, porque el resultado te suele llegar tarde. Y tercer lugar, por los datos que ayer analizamos, recuerdan esta publicación, donde analizábamos los grados de resistencia o los niveles de resistencia isoniazida en los casos nuevos sobre todo. Y podíamos ver que cuando nosotros los clasificamos en baja, moderada y alta, ¿de acuerdo? Y lo vemos en este estudio, la gran mayoría de las resistencias no son bajas o moderadas. Por lo tanto, en un porcentaje no desdeñable, sobre todo los que lleven el INHA, es seguro que la misma concentración, la misma dosis va a trabajar. Y en los otros, altas dosis va a trabajar en el 90%. Por lo tanto, creo que en ausencia de mayor evidencia que a lo mejor se está construyendo, ¿de acuerdo?, lo mejor sería ir con las 4 drogas hasta 9 meses. Esto es lo mejor. Miren, recuerdan además ayer lo que ayer analizábamos, lo que ocurría, sobre todo cuando tienes casos nuevos, que son los más frecuentes con monoresistencia, el INH va mucho más reciente, con lo cual la actitud, recuerden que era no cambiar el tratamiento, ¿de acuerdo?, porque la isoniazida va a trabajar con dosis normales, con el INHA. Pero es que en los que llevan el CAD-G, un porcentaje muy importante, aumentando las dosis, trabajaría. Por lo tanto, lo mejor sería, cuando yo me entero de esto, lo mejor sería seguir con el mismo esquema y aumentar las dosis de isoniazida para cubrir la gran mayoría. Esto es pura basado en lo que estamos viendo. Porque recuerden además que el pronóstico lo da la rifampicina, no da la isoniazida. Luego el rifampicino resistente por Ginesper o por el método que sea, se le da MDR. Y esto sí lo deja muy claro la guía de la OMS, donde pone que los pacientes con rifampicina resistencia se tratan igual que los MDR. Luego veremos qué le damos. ¿De acuerdo? Luego los rifampicina resistentes, monoresistentes, le damos el mismo esquema. Y si tenemos la certeza, por Ginesper no lo voy a hacer, de que hay sensibilidad y isoniazida, se la añadimos solamente. ¿Todo el mundo de acuerdo? Vale. Nos vamos con la MDR. En la MDR ya se complica porque no tengo la rifampicina. Por lo tanto, esto va por usted, por ti, Ramiro, vamos a analizar dos aspectos que son fundamentales. Primero, ¿cuánto tiempo debería durar la fase intensiva? Aquí que utilizamos una droga muy tóxica y que hay que pincharla todos los días en el culito y que duele. ¿De acuerdo? Y segundo, ¿qué rol puede tener la cirugía? Esto previo a componer esquemas. Vamos con el primero. Miren ustedes, no hay ni un solo estudio que valore que una duración es mejor que otra, ni uno. Solo hay estudios observacionales que dejan bien claro que la toxicidad aumenta con las dosis acumuladas. Miren, cada dosis que ustedes dan del inyectable mata unas cuantas células cocleares, cada dosis. Y la siguiente, más. La siguiente, más. La siguiente, más. Lo que va a tener millones de células cocleares y el oído aguanta. Pero la célula coclear no regenera. Luego la que mata, la mata para siempre. Esto yo siempre lo comparo al fumador y al enfisema. Cada cigarrillo que uno se echa mata a algunos alveolos. Ya tenemos miles de millones, necesitamos 20 años de fumar para quedarnos con enfisema. Para que se quede lo que fuman. Aquí pasa igual. Por eso también me dolía mucho en categoría 2. Porque en categoría 2 daba 2 meses de estreptomicina con la consecuencia de muerte de millones de células cocleares. Luego el que recibía en categoría 2 se quedaba mucho más sordo antes que nosotros. ¿Entendemos? Y aunque el inyectable es una de las drogas fundamentales del tratamiento de la tuberculosis, la necesidad de darse inyectado y su toxicidad hace que se deba hacer muy prudente. Estas son conclusiones de una charla de casi 1 hora sobre toxicidad. La estamos poniendo aquí. Miren una cosa que creo que deben saber, y que a lo mejor no saben. Los aminoglucósidos
tiene distribución extracelular siempre salvo en dos lugares, en el riñón y en el oído, que son intracelulares. Y adquieren unas concentraciones que hacen temblar. Mira, si tú consigues una concentración 1 en sangre de canamicina, en el oído la concentración es de 20, es como si, perdón, en orina, es como si al riñón le metieras 20 gramos diarios. Rara. Y si en el oído, en la sangre tienes concentración 1, en el oído tienes 8. Por eso te cargas el riñón y te cargas el oído. Y el riñón lo bueno es que se recupera, si llegas a tiempo. El oído no. ¿De acuerdo? Amicacina y canamicina no tienen daño vestibular, solo óptico. O sea, que por lo menos no se van a ir como cuando Aurora llegó a su casa aquel día. Que seguro que fue por la canamicina que le pones a los pacientes. Capreomicina es mucho menos tóxica. Por eso a veces nos puede gustar un poquito más. Y la estreptomicina depende, la dihidroestreptomicina causa el doble daño. El sulfato de estreptomicina no. ¿De acuerdo? Bien. Y en la nefrotoxicidad hay que hacer aclaramientos que luego lo podremos hablar. Hay esta publicación tan buena, Ramiro, del European Respiratory Journal del Grupo de Sudáfrica, analizando la pérdida de audición para el tratamiento de la MDR. Y concluye que las drogas inyectables, las dos, los aminoglucósidos y el polipéptido capreomicina, están asociados con un cierto riesgo de toxicidad renal o auditivo vestibular. La nefrotoxicidad es generalmente reversible, esa suerte, pero el daño auditivo es permanente. Se quedan sordos de por vida, el que se ha quedado sordo ya no le recupera nada. ¿De acuerdo? Bueno, siguiendo con las conclusiones. Y esto es lo que hemos visto esta mañana. Por favor, razonen conmigo. Razonen, lo hemos visto durante el curso. Les leo. En la fase intensiva del tratamiento de la tuberculosis, recuerden, se deben dar 4 fármacos para asegurar que en un momento donde la carga bacilar es muy elevada, no solo se puedan matar los bacilos sensibles, sino también que se puedan erradicar todos los mutantes resistentes naturales a las drogas. ¿De acuerdo? Porque si nos damos muchas drogas para matar a todos. Vale. Pero cuando la carga bacilar ha sido reducida a mínimos, ya no hace falta tantas drogas, porque ya no hay mutantes resistentes naturales. Se puede continuar con 2 o 3 fármacos, dependiendo de su capacidad bactericida esterilizante, porque baja la carga bacilar y prácticamente nula probabilidad de mutante resistente. ¿Todo el mundo de acuerdo? Por eso en la fase de continuación damos solo 2 drogas, categoría 1. Entonces, la cosa sería, ¿en qué momento yo puedo decir que tengo una baja carga bacilar? Para cambiar de la fase intensiva a la fase de continuación. Y siempre ha sido lo mismo. El mejor parámetro para evaluar la carga bacilar es la baciloscopía, no el cultivo. Estoy contestando lo que el cultivo ya es baja carga siempre. El mejor parámetro para la reducción de la carga bacilar es la negativización de la baciloscopía, que llamamos 2 baciloscopías negativas con un medio intermedio. ¿Por qué ponemos un medio intermedio? Por si una de ellas tiene una mala muestra, está mal hecha, bla, bla, bla. Pero cuando tú tienes hoy día una baciloscopía negativa y un mes después una baciloscopía negativa, eso es negativo siempre y se corrobora con 2 cultivos negativos. Vamos a ver ahora los estudios acortados. Negativizan antes los cultivos que las baciloscopías habitualmente, por bacilos muertos. ¿Me van siguiendo todos hasta ahora? Bien. Pues seguimos entonces. Por lo tanto, la fase intensiva debería ir ligada a la negativización de la baciloscopía. Estos han sido los parámetros bacteriológicos que aprendimos con Mitchison, con Canetti, con todo un Cristo, ¿de acuerdo? Bien, si esto ocurre muy tempranamente, si consigo una negativización muy temprana, es porque las 2 drogas bactericidas que van están muy activas, que son la quinolona y el inyectable. Es porque las quinolonas y el resto de drogas son sensibles. En ese momento, cuando negativizo la baciloscopía, que es una carga bacteriana muy baja, ¿por qué no puedo quitar el inyectable? Tengo baciloscopía negativa, tengo baja carga bacteriana y tengo la quinolona y la etronamida y la cicloserina, pues ¿qué más queremos? ¿Te van siguiendo, no? Es diferente si la negativización es tardía. Si negativiza al 5º o 6º mes, algo está tocando. Una de las 2 no está trabajando. ¿Qué ocurre? Y si la que no está trabajando es la quinolona, cuando quito el inyectable, la energía cae. Por eso no es lo mismo el que negativiza pronto que el que negativiza tarde. Yo el que negativiza pronto es que me quedo muy contento, pero es que el 90% negativiza pronto. ¿De acuerdo? Seguimos. En condiciones de programa y para estandarizar se tiende a recomendar duraciones fijas del inyectable. A mí esto me parece muy bien. O sea, esos son fundamentos bacteriológicos.
Pero nos tenemos que poner siempre que pienso en un programa en el peor de los casos, que es el que negativiza tarde. ¿Entendemos? Por eso inicialmente, cuando empezamos con los programas y dar reglas fijas de 4 meses después del cultivo, vale, me parece excesivo, pero puede estar bien, ¿de acuerdo? Aunque es una estrategia justificada, supone que le estamos dando dosis excesivas al 90% de los enfermos de una droga que es muy tóxica. Por eso yo creo que esta estrategia, cuando los programas llevan mucho tiempo trabajando, hay que reevaluarla. ¿De qué manera? Ahora mismo, Ecuador creo que está recomendando fase intensiva hasta 4 meses después de negativización del cultivo. ¿Y cuándo llega ese cultivo? Claro, porque yo trabajo últimamente mucho en Mozambique. Claro, en Mozambique los cultivos demoran 6 meses. Y como esperan 4 meses con cultivo negativo, el último mes le meten otros 6 meses. Y es que se llevan 16 meses de inyectable. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, yo creo que está bien hasta 4 meses después del primer cultivo negativo, vale. Es demasiado, pero está bien, porque al principio tienes que estandarizar con lo peor. Pero es una cosa muy importante. Estandarizamos cuando todos los pacientes van bien. Cuando aparece toxicidad, hay que individualizar. ¿Entendemos? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Por favor, esto es muy importante. Las dosis fijas o el tiempo fijo para el inyectable están bien porque todos los pacientes deberían ir con el mismo esquema. Pero cuando aparece toxicidad, tienes que manejarlo de manera individualizada. Y la toxicidad más frecuente es la toxicidad auditiva. ¿Qué ocurre si aparece la toxicidad auditiva? En el momento que aparezca, yo ese paciente lo tengo que sacar del paquete e individualizarlo. Y esa individualización tiene que ir por 2 vías. Primero, si en el momento que presenta la toxicidad el paciente tiene baciloscopía negativa, no jodan más al paciente, que el inyectable no está haciendo nada. Entonces, para estandarizar, todos vamos con el mismo esquema. Está bien. Eso hace que todo funcione bien. Pero el paciente que viene con una toxicidad demostrada, ese lo analizo independientemente. Se me está quedando sordo, ¿vale? A ese le miro. Baciloscopía negativa, quítenselo, que ya no está haciendo nada. Y veo a gente que se está quedando sordo y lleva negativo 3 meses y venga raca con el inyectable. Vamos a ver dónde trabaja el inyectable. Es solo bactericida. Cuando tiene baciloscopía negativa no trabaja nada, es extracelular. Luego, ¿se nos queda claro? Recomendaciones fijas, también. Que las recomendaciones fijas sean agresivas, también están bien. Porque hay que cubrir el peor de los escenarios. Pero cuando aparece toxicidad, eso se sale de una recomendación estandarizada. Y ahí, si tiene baciloscopía negativa, pensad, el inyectable no está haciendo nada, quítenlo. Pero eso son decisiones individualizadas de los comités. ¿De acuerdo? Pero si cuando el paciente tiene toxicidad sigue con baciloscopía positiva, tengan en cuenta que todavía trabaja. Entonces hay que hacer una adaptación, ¿qué sería? 3 veces por semana. Y si tienen capreomicina, capreomicina. ¿Vale? Pero si es positivo, si es negativo, quítenlo, no le jodan más al pobre paciente. Si no le está haciendo nada. Está saliendo lo de palabra jodan en el vídeo. Que lo vean así, qué bien hablado el español. Bien. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Hemos contestado, Ramiro, a lo que tú querías antes? Todo el mundo de acuerdo. Que los programas estandaricen, que la OMS dé estandarizaciones, que la OPS dé estandarizaciones, con recomendaciones que nos parecen un poquito excesivas, pero probablemente se justifiquen. ¿Por qué? Porque hay que cubrir siempre el peor de los escenarios. Ahora, como la droga es tóxica, cuando aparece la toxicidad, eso ya se sale de la estandarización. Y hay que manejarlo como un enfermo con una reacción adversa grave. Y nos manejamos así. ¿Todo el mundo de acuerdo? Porque es que, miren, luego negativizan casi todo muy bien. Mira esto que tienen más de 1.300 pacientes en seguimiento, uno de los trabajos. Aquí estaba Perú metido. Que negativizan pronto. ¿Para qué tanto? ¿De acuerdo? Y el segundo sería la cirugía. ¿De acuerdo? Yo aquí me gusta mucho, esto me lo dio nuestro amigo César Moreira, lo que decía el doctor Juvenal Urbino en El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Seguro que lo han leído todos, ¿no? Decía, y veía con alarma la vulgarización de la cirugía, decía, el bisturí es la prueba mayor del fracaso de la medicina. Esto está muy bien para los cirujanos. La verdad es que con Sotomayor da gusto, porque es un tío tan encantador que da gusto discutir estas cosas. Bien,
Y esto es una cosa muy importante. No se olviden que amicacina es amicacina en cualquier lugar que sea administrada. Aquí, en Sudáfrica, en Mozambique y en Estados Unidos. Moxi lo mismo, pero la cirugía es el único tratamiento de la drogoresistencia que depende de la pericia del cirujano, del anestesista, del intensivista y del apoyo perioperatorio. Entonces yo a ustedes los quiero mucho, pero si me tuvieran que operar de una tuberculosis multiresistente, a lo mejor no me operaba aquí. En Perú sí, con Sotomayor seguro, ¿de acuerdo? O sea, tienes que buscar que no es lo mismo una cosa que la otra, ¿de acuerdo? Es por ello que, miren, por ejemplo, este fue el primer gran trabajo de hace ya 12 años, donde empezó a hablar de que había que operarlos. En el grupo de Michael Eisman, en Denver, operaban al 63% de los pacientes. Pero es que ellos iban con un patrón de resistencias tremendamente grande, ¿no? Pueden ver ustedes además que la cirugía se asociaba con un mejor pronóstico, ¿de acuerdo? Sin embargo, en San Francisco, nuestro amigo Marcos Burgos no operaba casi nadie y todos iban muy bien, porque aquí el patrón de resistencia era mucho más bajo. Tiene que ver de patrón de resistencia. Esta es nuestra serie en España, donde no operamos a nadie con MDR. Casos muy excepcionales, ¿de acuerdo? Pero se ha publicado este metaanálisis sobre lo que apoya la cirugía y teóricamente los pacientes que tienen MDR y tienen cirugía tienen unos ratios de curarse de 2.2. Se curan más. Pero dejan bien claro que esto es fundamentalmente cuando tienen un patrón más extenso de resistencias. Y también dejan muy claro que no hay evidencia suficiente para recomendarla sobre lo otro. Cuando lo revisamos este artículo, lo paso un poquito rápido, deja claro que protege un poquito más en los XDR. Bien. Es muy bueno porque a ese artículo Michael Eisman y Chan, que son los que defendieron siempre la cirugía, le escriben una carta al editor y dicen: es vital, sin embargo, la pericia del cirujano y del anestesista sean considerados en el manejo. En los últimos 30 años, solo 2 cirujanos han operado a nuestros pacientes. El grupo de Denver que opera mucho, solo 2 cirujanos. Igual que en Perú, que están Somocurcio y Sotomayor, nada más. ¿O hay alguien más que opera? Ellos son los que más operan, pero operan bien, ¿no? Pues, efectivamente. Está bueno. Pero son muy buenos. Muy buenos, claro. Bien, fíjense que esto es tan importante que hasta la OMS, la región Europa, pensando en la Europa del Este, donde hay un caos impresionante con las XXDR y más DRs, ¿de acuerdo?, ha sacado este artículo, que la tienen también ahí, tiene 75 páginas, ¿de acuerdo? Se lo leen y mañana lo comentamos, ¿vale? Luego, el papel de la cirugía tan solo podría indicarse en aquellos casos que cumplan 3 criterios que son lógicos. Primero, que no haya 3 fármacos buenos disponibles, lo cual es raro. Segundo, que la lesión sea localizada, no le van a hacer una doble neumonectomía, ¿no? Claro. Y tercero, que tenga suficiente reserva respiratoria para aguantar la operación y el postoperatorio. Y a pesar de ello, hay que admitir una elevada morbimortalidad y que no se consigue la esterilización de las lesiones. Yo creo que ahora mismo, por lo menos en mi opinión, y lo discutí con Sotomayor, están de acuerdo, ¿no?, y ayer con el grupo peruano, deberíamos considerar para cirugía todos aquellos pacientes que tengan lesiones localizadas y tengan un pre-XDR por quinolonas. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, si tú tienes la quinolona sensible, el paciente se va a curar relativamente fácil. Si tienes la quinolona resistente, vas a tener muchos problemas. Y eso es un poquito lo que estáis haciendo en Perú, ¿no? Está hablando, al MDR puro es muy raro que lo operáis fundamentalmente al que tiene la quinolona por encima de todo. El pre-XDR o el XDR. ¿De acuerdo? Bien. Este tema también fue una cuestión pico en las guías de la OMS y las conclusiones fueron también claras. La cirugía parcial, no neumonectomía, ¿de acuerdo?, puede ser usada para apoyar a los regímenes. O sea, hay una tendencia a decir que sobre todo los pacientes que tienen un patrón más extenso de resistencia apoya. Cirugía, pero esto sí que es importante, la que salía significativamente era la lobectomía o cirugía de resección, no la neumonectomía. ¿De acuerdo? Luego esto viene en las últimas guías sacadas hace 3 meses. Conclusión, hay pacientes, algunos los hemos analizado, que pueden ser candidatos quirúrgicos. Recuerda Juanita Yamuzka, por ejemplo, ¿no? Esa era una candidata quirúrgica de libro. Y luego no se lo operó, ¿no? Sí se... Bueno, pero porque ella no quiso, que se lo propuso, ¿no? Bien. Por eso vamos, con todo esto vamos ya a analizar y a componer el tratamiento de la MDR. Y en la MDR, para analizar el tratamiento, recuerden la clasificación que la vimos ayer. ¿Todo el mundo lo recuerda?
Hay que clasificarlo en 3 grandes grupos. Los iniciales, que son los que nunca han tomado tratamiento y ya son MDR. Recuerden el cambio que hayamos introducido en el segundo grupo, los que han recibido solo drogas de primera línea, o aunque hayan recibido de segunda, son sensibles a quinolonas inyectables. Ese es un grupo. Cambio que antes había. Y el tercero sería los que han recibido drogas de primera y segunda línea, o sin recibirlas son resistentes. ¿De acuerdo? Porque tienen abordajes terapéuticos diferentes. ¿Todo el mundo de acuerdo? Todo lo que vamos a ver ahora es muy lógico, ya lo hemos ido viendo. Empezamos con los primeros, con los iniciales. Miren una cosa que les va a ocurrir. Ahora mismo, los MDR iniciales que ustedes están viendo son los contactos de los MDR. ¿Pero saben por qué? Porque son los únicos que están estudiando. Pero cuando en el siguiente paso, que recuerden que hemos dicho, va a ser testar con Ginesper a todos los casos nuevos, van a empezar a encontrarse este. MDR, donde no sabemos dónde está el contacto. Nos está pasando en todo el mundo. Hasta hace 2 o 3 años, esto no lo analizábamos. Analizábamos el de arriba. ¿Pero por qué? Porque no estábamos haciendo test o Ginesper a todos los casos nuevos. Cuando hagan Ginesper a los casos nuevos se van a encontrar con este. Y las estrategias son diferentes. ¿De acuerdo? Vamos con el primero. Exposición a un caso MDR, el contacto. Recuerden que lo vimos ayer, la mayoría de los estudios han mostrado que los contactos de pacientes MDR que desarrollan TB tienen unas tasas muy elevadas de MDR. ¿Recuerdan? Del 65 al 85% de los contactos de MDR que hacen tuberculosis tienen MDR. ¿De acuerdo? Aquí esto es una publicación muy reciente, de hace tan solo 2 o 3 meses, donde el grupo aquí, trabajando también en Perú, en Lima, a todos los contactos de MDR, mientras venía el resultado, le daban el mismo esquema que al papá, que al contacto, demostrando que les iba muy bien. De tal manera que en base a esto, la tasa de MDR y el patrón de resistencia en este grupo de pacientes hace que lo más razonable sea administrarles el mismo esquema de tratamiento que al caso índice, con posible ajuste posterior dependiendo del resultado del test de sensibilidad. ¿Todo el mundo de acuerdo? Lo que están reproduciendo más es que el contacto de MDR cuando hace tuberculosis hace MDR, con el mismo patrón que el papá o que la mamá. Luego, mientras yo sé qué está pasando, le hago un Ginesper me dice que es MDR, me voy con el esquema del papá y la mamá, que no siempre es el mismo. ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, pues esto ya no es tan difícil. Y esto, que es algo nuevo, cuando ustedes empiecen, ahora ya lo están haciendo en personal sanitario, no saben muchas veces cuál es el contacto, en personal viviendo privado de libertad, en VIH, son casos nuevos, les sale rifampicina resistente, ¿y dónde está el caso índice? No lo saben. Bueno, pues aquí hay que asumir que se ha contagiado de la cepa que tenemos circulante de MDR en el país. Y a esa cepa MDR que le estamos dando un tratamiento estandarizado con drogas de segunda línea. ¿Entendemos? Me van siguiendo, ¿no? Cuando no sabemos el caso, se han contagiado de la cepa que está en la comunidad y a esa que le estamos dando el tratamiento estandarizado con drogas de segunda línea. Preferible el acortado, que lo voy a tocar después. ¿De acuerdo? Nos vamos con el segundo. Los casos que han recibido drogas de primera línea o comprobada sensibilidad a quinolonas y drogas de segunda línea. Aquí, siguiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, habría que darle un tratamiento estandarizado que incluya una quinolona, levomoxi, un inyectable, cana o capreo, o amica, etionamida o protionamida, cicloserina, que son del grupo C ahora mismo, y la piracinamida. Aquí, este es el esquema que ustedes tienen. Ustedes tienen cana, pira, levo, etio, cicloserina y además tienen etambutol, que me parece bien. Pero esto sería lo básico. ¿De acuerdo? Este es un esquema que sigue todo lo que hemos dicho hasta ahora. Cana o capreo, la tienen ustedes. Piracinamida, levo o moxi, la tienen ustedes, levo. Etionamida o protionamida, la tienen ustedes, etionamida y cicloserina. Y solo ustedes añaden el etambutol y me parece bien. Esto sería lo mínimo. Este esquema cumple todo lo que ustedes dicen. ¿Por qué? Porque miren, es excelente porque lleva 2 drogas esenciales, canamicina y levofloxacina. 2 con actividad bactericida, las 2, y una con actividad esterilizante. Recuerden, al menos una con actividad bactericida, no una, 2. Cana y levo. Al menos una con actividad esterilizante, sí, levo. ¿De acuerdo?
al menos 2 drogas acompañantes, protio y cicloserina. El esquema es muy bueno. Por eso el esquema fundamentado bacteriológicamente es muy bueno. Ahora, yo tengo 2 grandes inquietudes con este esquema. Primero, este esquema está basado fundamentalmente en la levo. La categoría 1 está en la rifampicina, está en la levo. ¿Qué ocurre si al paciente, y lo hemos visto en los enfermos nuestros, le empezamos con este esquema y es resistente a la levo? Que son los que han fracasado. Pocos, pero todos los que han fracasado, Carlos, Aurora, Ramiro, son estos. Venían ya con la levo tocada. Y le estamos dando, y nos enteramos que fracasan 12 meses después. Y cuando fracasan, yo, o ustedes, le acabo de amplificar el resto de las drogas. Y segundo, y esto va muy bien, Anita, si es tan bueno, ¿por qué cura tan poco? Hay que analizarlo. Primero, cada vez analizamos más, son estudios de la India, pacientes con MDR que no han recibido quinolonas, que son resistentes a quinolonas. ¿De acuerdo? Este lo mismo, esto también lo mismo en Tailandia, cada vez es más frecuente. Entonces, tenemos que la droga más importante, que es la quinolona, está incrementando sus resistencias fundamentalmente, doctora, ligada al uso que estamos haciendo de la quinolona en otras infecciones. Claro, entonces, si la droga más importante viene tocada, yo lo único que estoy haciendo es fastidiar al paciente, metiéndole 12 meses de drogas tóxicas para que encima amplifique el patrón de resistencias. ¿De acuerdo? Lo vamos viendo absolutamente con todos. Por lo tanto, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber idealmente si el paciente cuando va a recibir este esquema es sensible o resistente a las 2 drogas esenciales, levofloxacina y kanamicina. Y ahora tengo un test, el genotype, que me lo puede decir. Pero Anita, si no tengo genotype, que sería lo ideal, el MIGIT me lo puede decir en 2 o 3 semanas. Y ayer decíamos, ¿dónde está nuestra querida amiga? Allí. Ayer decíamos, le comentaste te comprometiste con Aurora que en 2 meses va a estar disponible, ¿no? ¿O me equivoqué yo? ¿No te comprometiste con 2 meses? Claro, o sea, genotype hay que meterlo. Pero bueno, mientras viene y todo, vale. Pero es que tenemos MIGIT. Y esto es lo que a mí me preocupa, que se está aumentando. Entonces, Aurora, dentro de 2 meses ya puedes pedir la levo y eso, ¿vale? Bien. Y lo segundo, y por aquí van lo más importante es, si es tan bueno, Anita, ¿por qué cura tan poco? Porque esto es lo que tiene Ecuador, y no aumentamos la tasa de curación del 50%. Si es un esquema bueno, es bueno porque además no fracasa mucho, está en rojo el fracaso. Es un esquema de que los pacientes no se lo toman y con razón. Miren lo que les voy a poner ahora. Esto es de Médicos Sin Fronteras. ¿Saben ustedes cuántas pastillas, Anita, se toma un paciente con MDR con su esquema? 14.600. Eso lo ha calculado Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo de? 14.600. ¿Y saben lo que ha hecho Médicos Sin Fronteras? Son todas estas, miren, ¿la ven? Bla, 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 bla. ¿Y saben lo que ha hecho Médicos Sin Fronteras? Ha calculado una encima de otra. Y te da la altura del Golden Gate en San Francisco. Se comen el Golden Gate. Joder, ¿cómo no me van a abandonar? Pero estuve trabajando en julio, que trabajo mucho en Mozambique, que son gente también muy extraordinaria, son muy latinos, da gusto con ellos, ¿no? Bien, y miren, esta compañera que murió en María José Pires, mira lo que hizo. Le llaman árbol de la esperanza. ¿Sabe lo que es esto? Todas las pastillas que se toma un paciente con MDR. Agarraron todo lo que le toman e hicieron este árbol. Está bonito, ¿eh? Esto es todo lo que se toma un paciente con MDR, que tiene el mismo esquema que ustedes. Y le hemos llamado el árbol de la esperanza. Yo lo llamo árbol de esperanza. Ellos hablan más melosos. Claro. Ahora yo te digo a ti, Francisco, tómate eso. Esta es María José Pírez. Es impresionante, ¿eh? Todas las pastillas han hecho, está muy bonito, ¿no? Para concienciar a la gente. Claro, este es el problema.
tenemos que curar el 90% de los MDR, pero no superamos el 50 o el 60%. Con un régimen que no es malo. El problema son los abandonos. ¿De qué manera podríamos mejorarlo? Lo vamos a ver después, tan solo con regímenes acortados y mejor tolerados. Lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Por supuesto, si pudiéramos tener estos fármacos, pues esto no viene nada. Luego, esto hay que analizarlo, porque creo que son ideales para Ecuador. Y toda la historia empieza por aquí. Este esquema que lo veremos después. En el año 2010, en el Blue Journal, en Bangladesh. 206 pacientes tratados con, al tanto, una fase intensiva de solo 4 meses. No 4 meses después de negativizar el cultivo. 4 meses o hasta baciloscopía negativa. Siguiendo lo que yo les he dicho antes. Con canamicina, protionamida, altas dosis de isoniazida, altas dosis de catifloxacina, clofazimina, etambutol y piracinamida. O sea, una fase intensiva tremendamente bactericida. Y luego se suspende todo y 5 meses más con las drogas esterilizantes, Gati, Clofa y Pira y apoyado por el etambutol. Curando 90% libre de recaídas. ¿De acuerdo? 7 y 4. Pero ahora vamos a ver, después lo vamos a fundamentar. Esto es lo que ha llevado, después de analizar todo, a la recomendación de la OMS, que es exactamente la misma. Pero esto lo voy a analizar después, uno por uno, a ver cómo lo podríamos hacer en Ecuador. ¿Vale? Lo otro sería incorporar nuevas drogas y esto viene todavía muy lejos. ¿Vale? Y al final terminamos con la XDR. En la XDR también ha cambiado mucho el patrón últimamente, porque ahora tenemos 2 grupos. Los fracasos al estandarizado, que ese es el más frecuente. Miren, hasta hace muy poco el XDR era puro XDR. Pero ahora la gran mayoría del XDR es porque ha fracasado el estandarizado de segunda línea. Luego, no es solo XDR, es XDR más resistencia a etionamida y cicloserina. Miren, en Sudáfrica, hace 6 años, metieron un esquema de MDR similar al de ustedes. Y por falta de drogas entonces, porque yo cuando estuve allí lo critiqué, se metió un esquema de XDR. El esquema de XDR llevaba capreomicina, pero venía de fracasar a la canamicina, con lo cual la resistencia cruzada es muy elevada. Tenía levofloxacina, porque ellos en el esquema de MDR tienen moxifloxacina. Resistencia cruzada más del 90%, luego estas dos habitualmente no trabajan. Y como consideraban que eran solo XDR, pusieron etionamida y la contaron como droga nueva. Tericidona, porque ellos tienen tericidona en lugar de ciclocerina, y la contaron como droga nueva. ¿De acuerdo? Pusieron PAS y pusieron clofazimina. Claro, ellos razonaron entonces, ¿hay 4 drogas nuevas? Sí, muy malas, pero las hay. Etionamida, tericidona, PAS y clofazimina. Y se quedaron contentos. ¿Saben qué tasa de curación se ha publicado en un Lancet hace 1 año y medio? ¿Saben qué tasa de curación ha tenido este régimen en Sudáfrica? 17%. Encima, como son VIH, todavía se mueren mucho más. ¿Y por qué? Que eso está escrito en unas recomendaciones que yo dejé. Porque infravaloraron, se creyeron que eran solo XDR, pero la gran mayoría venían de fracaso al MDR. Entonces, esta viene resistente, recuerden, todo lo que es fracaso es resistente. Esta viene resistente, esta viene resistente y esta viene resistente. Le estaban dando PAS y clofazimina. Le estaban dando comida al bacilo, porque eso al bacilo le viene bien. ¿De acuerdo? O sea, entonces, tenemos que tener en cuenta que ahora la gran mayoría de los XDR son fracasos al esquema de MDR, con lo cual no son casi TDR. O son nuevos, que esto es lo más frecuente que vemos ahora, nuevos. Y el nuevo se está contagiando de esa cepa, de la cepa que es XDR más. Luego estos casi todos van a tener un patrón de sensibilidad similar. Luego están los que reciben, le han dado, le han quitado, le han puesto, pero estos cada vez son menos. Estos son los que a mí me motivan. Se nos ha ido Anita, qué pena. Porque aquí hay que meter otro estandarizado.
Y esta es la otra propuesta que yo quiero hacer para Ecuador. Los pacientes con XDR o un pre-XDR, casi todos van a tener un patrón similar de resistencias, porque ahora están fracasando al mismo esquema. Y nos va a facilitar en el terreno, Francisco, esto también es muy nuevo, el manejo. ¿De acuerdo? Y esto solamente esto. ¿Por qué? Porque si seguimos como hasta ahora, estamos curando al 30% de los XDR. Y aquí en Ecuador es lo mismo. Luego hay que hacer una propuesta de un régimen de tratamiento empírico, el mismo para todos los pre-XDR y XDR. Que la voy a razonar después. ¿De acuerdo? Y luego los que han tomado una droga sí, otra droga no, bueno, pues esto hay que hacerles un esquema individualizado, pero cada vez hay que tender menos por los esquemas individualizados. ¿De acuerdo? Creo que estamos, que al final todo esto se acaba pudiendo curar. ¿Y se nos ha vuelto incurable? No. ¿Todo eso nos ha quedado claro? Quiero analizar, porque es importantísimo que analicemos las dos propuestas que son novedosas.